Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a dar inicio al siguiente tema: Movimiento guerrillero campesino en México, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, en la Unidad Curricular Cultura y Sociedad, impartida por la maestra Patricia Ocampo Aguilar. Advertencia: estoy grabando desde un celular, no pude hacerlo desde mi computadora, no sé si vayan a llegar notificaciones o me vayan a llamar, así que seguramente, espero nada más escuche mi voz y no el del gas o el de la basura o los perros ladrando. Así que, pues bueno, sin más vamos a dar inicio. Vamos a analizar el contexto histórico de México a partir de Porfirio Díaz, ya que debido al gobierno de Porfirio Díaz es que se genera la revolución. Y de acuerdo al análisis que hice en base a la investigación, pues aquí es donde empiezan los gérmenes de los siguientes movimientos en México, los movimientos guerrilleros. Bueno, la clase alta está compuesta por políticos, gobernadores, caciques, empresarios nacionales y extranjeros, mientras que posteriormente vamos a encontrar la clase baja. La clase alta considero que tiene un apogeo a partir del gobierno de Porfirio Díaz, que abarca de 1876 a 1910, y posteriormente esto genera la Revolución Mexicana, que va de 1910 a 1920, impulsada por Madero bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, en donde se buscaba la alternancia política, ya que los gobernadores que estaban en turno, el grupo en el poder, pues eran personas déspotas que manipulaban las leyes, buscaban el control social mediante la represión y tenían alianzas políticas. Así es como surge la oligarquía política, siempre beneficiando también a los empresarios y a los burgueses. Mientras que la clase media baja estaba compuesta por maestros, artesanos, comerciantes, campesinos, obreros, que es el pueblo llano, y desgraciadamente la clase baja siempre fue explotada. No tienen derechos, si se manifiestan son reprimidos, asesinados, desterrados, si se organizan tienen una breve participación en la política y al final son desterrados. Hay expertos en el tema de la Revolución Mexicana que comentan que esta guerra desgraciadamente no trajo ningún cambio, o al menos no para la clase social media-baja. Los siguientes grupos en el poder buscaron pacificar al país, desgraciadamente mediante la represión, buscaban garantizar los derechos del obrero. Sin embargo, tras las decisiones no fueron suficientes a las necesidades, ya que eran muchas. Cada grupo tenía sus propios intereses y no se les podía dar continuidad a la política que se estaba estableciendo. En pocas palabras, desgraciadamente, pues no hubo ningún cambio. Ahora vamos a analizar en lo que respecta a las ideologías que estaban de moda en el mundo. Tenemos a Carlos Marx mencionando la lucha de las clases sociales, burguesía, proletariado, y Adam Smith mencionando lo que es la riqueza de las naciones y estableciendo lo que es la economía. Y pues bueno, en el mundo estos dos personajes y sus ideas influyeron demasiado. Entonces cada gobierno, cada político, cada partido político se empezaba a definir en base a uno o al otro. Mencionando con Marx, desgraciadamente pues el proletariado es quien trabaja mucho y gana poco, mientras que el burgués trabaja poco y gana mucho. En este sentido debemos entender que no nada más se tienen definiciones en cuanto a la riqueza, sino también en lo político, pues los políticos que se basan en Carlos Marx van más al socialismo o al comunismo, mientras que con Adam Smith van más al capitalismo y por ende tarde que temprano al imperialismo.
En este sentido, pues los grupos políticos siempre decían, ¿no? O estás con nosotros o eres mi enemigo. Entonces también de aquí empieza la radicalización. Todo esto ocurre en todo el mundo. Las potencias mundiales, los países primermundistas siempre se aprovechaban de los países subdesarrollados y generaba el imperialismo. Y en México no fue la excepción. Entonces todo esto los motivos, fueron parte de las causas que dieron al movimiento guerrillero en México. Además de que en esta época pues siempre cada nación se fue buscando su propia revolución social. Entonces también las naciones se iban definiendo si eran de izquierda o de derecha. Al final se radicalizaban y como ya hemos visto, pues se dieron las revoluciones sociales. La sociedad, la clase baja, lo que buscaba era que ya no existiera más la explotación laboral, defendían la soberanía nacional del pueblo, estaban en contra del capitalismo y por ende del imperialismo, se fomentaban las ideologías de izquierda, el socialismo o comunismo, se buscaba la nacionalización de los recursos naturales y empresas, y en el proletariado pues buscaban la libre expresión y que no haya más represión. Todo esto también se dio en México. Y esto tarde que temprano pues generó las guerrillas secretas en México, que abarca de 1970 a 1978. En este sentido debo mencionar también que Cuba fue la Revolución Cubana inspiró muchas otras revoluciones y en México no fue la excepción. Entonces debemos ahora de ver las causas que corresponden a las ideologías de izquierda y los movimientos en Latinoamérica y el mundo, como ya lo vimos anteriormente, y que desgraciadamente la Revolución Mexicana no generó ningún cambio para la clase social baja. Y tras la Revolución Mexicana, desgraciadamente pues el gobierno era corrupto, existía la impunidad, las denuncias eran ignoradas, existía el encubrimiento, una fuerte represión a la sociedad después de las manifestaciones, la desaparición de los líderes, había exiliados, asesinatos, y poco a poco en México también empezó a nacer las organizaciones criminales. Y entonces en vez de que el gobierno hiciera justicia contra las organizaciones criminales, no, la aplicaba justicia y aplicaba represión a la sociedad en general. Entonces en esto pues también había presos políticos. Las guerrillas son movimientos sociales que se dieron en todo el país a partir de la conformación de agrupaciones formados por estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, obreros, doctores, políticos, la clase baja. Desgraciadamente el gobierno pues no reconoció oficialmente todos estos movimientos, entonces por eso son las guerrillas secretas en México. Y estas lo que buscaban era un cambio real mediante vías pacíficas, pero al no lograrlo, tarde que temprano se fueron radicalizando y optaron a hacer luchas armadas. Ahora vamos a ver algunos grupos rebeldes en México. Como ya lo mencioné, esto fue algo que se dio en todo el país. Encontramos a los comandos armados locales conformados por el Politécnico y la UNAM, los grupos guajiros encabezados por Diego Lucero, el movimiento Acción Revolucionario por Manuel Gómez Lucero, el Frente Urbano Zapatista, los Comandos Armados del Pueblo, el Partido Comunista de México, el Frente Estudiantil Revolucionario con sede en Guadalajara, el Frente Revolucionario Armado del Pueblo, el Comité Central de la Juventud Comunista, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, quien fue fundada por Genaro Vázquez, personaje que vamos a ver después, el Comité de Defensa Popular, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, el Movimiento Estudiantil Profesional, la Organización Superior del Proletariado Mexicano y la Brigada Roja, entre otras.
Entonces, poco a poco la sociedad, ante las inconformidades e incompetencia por parte del gobierno, buscaban dar una solución. Y pues el gobierno mencionó, estos son movimientos clandestinos que atentan contra la estabilidad, bienestar y desarrollo social. Claro, sí empezaron a atentar, pero contra la estabilidad, bienestar y desarrollo social del grupo en el poder. Al proletariado no se le tomaba en cuenta. En este sentido, ahora nos vamos a ubicar en el estado de Guerrero. Y como dato curioso, encontré que una tercera parte de todo el ejército mexicano de esa época se encontraba en el estado de Guerrero reprimiendo manifestaciones. En un solo estado se encontraba la tercera parte del ejército mexicano. Ahorita, por ejemplo, en esta época podemos recordar un poco sobre las represiones que se han venido dando, pues nos podemos dar cuenta de que han existido, de que se manifiestan a través de las redes sociales, de la televisión y de otros medios. Sin embargo, en ese momento no se contaba con eso, además de que debemos de tomar en cuenta de que los medios de comunicación estaban al servicio del gobierno, por lo tanto, pues no iban a dar a conocer esta noticia. Ahora vamos a ver a los líderes del movimiento social en Guerrero. Tenemos a Lucio Cabañas, quien nace en 1939, fallece en 1974, es de origen campesino, es líder estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, fue secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas en México y funda la Delegación Central Campesina Independiente. Mientras que por otro lado, tenemos a Genaro Vázquez, quien nace en 1931, fallece en 1972, es egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, es militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio, que fue del periodo 1958 al 59, participa en el Movimiento de Liberación Nacional y de igual manera tiene una participación activa en el Partido Popular Socialista. Como ya había mencionado, poco a poco las ideologías de izquierda de Carlos Marx fueron generando revoluciones en todo el mundo, a nivel nacional, estatal y también de manera local, como es en el caso de Guerrero. Ahora, ¿cuál era la respuesta que daba el gobierno tras las manifestaciones? Desgraciadamente, de la peor manera, represión y uso de la fuerza. Y estas son solo algunas imágenes. Ahora vamos a ver que en el año de 1960 empezaron a haber protestas tras injusticias sociales y tras esto la sociedad se empezó a organizar y conformaron las alcaldías con Consejo Autodefensa del Pueblo, se generó la Asociación Cívica Guerrerense y poco a poco los ayuntamientos populares en todo el estado de Guerrero. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, pues el gobernador de ese entonces, el general Raúl Caballero Aburto, mandaba al ejército a reprimir a las manifestaciones. Así cuando éstas fuesen pacíficas. En en la investigación que hice, en una entrevista le decían, oiga, gobernador, usted es de Guerrero, y él muy autoritario respondía, no, Guerrero es mío. Y pues bueno, encontré dos maneras muy peculiares en las cuales reprimían a la sociedad y me parecen muy lamentables. Pues la que podemos observar en la imagen pues era macanazos, ¿no? Si bien te iba, te golpeaban, no te mataban, ibas al hospital y te recuperabas. Si te iba mal, pues te mataban, desgraciadamente. Pero había otras maneras de reprimir este tipo de manifestaciones y es que tras órdenes directas del gobernador que daba al ejército les decía, ¿sabes qué? Quiero que me los lleves de aviadores a aquellos revoltosos. ¿Y esto qué significaba? Pues que subían a las personas a una avioneta y las aventaban al mar abierto. Entonces pues ellas morían si no sabían nadar
o si sabían nadar, de todas formas, al estar en mar abierto y nunca poder llegar a la costa, terminaban muriendo. Y otra manera era que se decía que en ocasiones cuando preguntaban por alguien, se decía, es que ya lo llevaron de minero, y esto significaba que pues lo enterraban vivo en la sierra. Y hubo muchas muertes, muchos asesinatos y muchas desapariciones en este sentido. Por lo cual Genaro Vázquez termina convocando a una lucha armada. Y pues desgraciadamente esto aumenta las desapariciones y las matanzas de alumnos jóvenes y de campesinos, de la clase social baja. El 18 de mayo del 67, la policía judicial apresa a Lucio Cabañas, quien fue militante del Partido Comunista Mexicano, en un mitin en Atoyac, Guerrero. Y esta manifestación fue tras estar inconformes ante el pago de una cuota que exigía la directora para la inscripción de los alumnos. Los padres de familia se estaban manifestando en contra del cobro de cuotas y el gobierno mandó al ejército. Y hubo muertes, hubo heridos, hubo golpeados, tanto de maestros, padres de familia y alumnos. Y pues bueno, tras otra manifestación por la represión que se había dado, fue que se liberó a Lucio Cabañas, y posteriormente él en 1968 crea la Asociación Cívica Nacional Guerrerense, conformada por grupos políticos opositores. Posteriormente se crea la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que impulsa el Comando Armado de Liberación, conformada por tres partes: el Comando Armado de Liberación General Juan Álvarez, el Comando Armado de Liberación General Emiliano Zapata y por último el Comando Armado de Liberación General Vicente Guerrero. Y para continuar con esta lucha, la clase social baja pues evidentemente no contaba con recursos económicos para el financiamiento del mismo movimiento, por lo cual Genaro Vázquez termina optando por realizar secuestros a los burgueses. De esta manera pedía ya sea armas o pedía dinero en efectivo y terminaba liberando a quienes había secuestrado, que eran banqueros, políticos, inversionistas extranjeros, y de esta manera pues se seguía la lucha. En ese momento se encontraba la revista ¿Por qué?, la cual pues era una revista crítica, y se mencionaba, planteaban la siguiente pregunta: ¿existe otra arma política que no sea la guerrilla? Y para esto, ya en ese momento, tras las luchas sociales que estaban en todo el país, ya se corría el rumor de que se estaba generando una nueva insurrección, una nueva revolución, porque la Revolución Mexicana desgraciadamente no trajo ningún cambio para la clase social baja. Entonces ahora lo que se buscaba era una revolución democrática popular antiimperialista, que busca reformas democráticas. Debido a que no existía la democracia, pues siempre hubo fraudes electorales. Se buscó la reforma en educación, en el campo, pero todo esto al final fue una revolución utópica, pues la sociedad no estaba preparada para ella. Ramos Zavala comenta: la represión se da como respuesta a los niveles de acción de peligrosidad política. La lucha armada es necesaria para la subsistencia de los núcleos sociales, una condicional estructural de la acción y organización revolucionaria. Y en alguna ocasión le preguntaron a Genaro Vázquez si el país estaba en condiciones para hacer una revolución. Y la respuesta fue: ¿qué me importa que no haya condiciones? Cuando matan al pueblo, hay que matar enemigos del pueblo. Y de ahí parte la revolución. De ahí parte toda la revolución. Y pues bueno, como había comentado anteriormente, los medios de comunicación siempre estaban al servicio del gobierno, y los encabezados que publicaban pues eran que el comunismo ya estaba atentando en contra del gobierno,
que ya estaban secuestrando a burgueses y pues bueno, un poco pánico escénico, ¿no? El 8 de octubre del 73 se hizo un doble secuestro en Guadalajara al industrial Fernando Aranguren y al cónsul honorario británico Duncan Williams. Y posteriormente se hace un secuestro a Eugenio Garza Sada y se pide la liberación de guerrilleros presos y también de guerrilleros políticos. Se piden recursos monetarios y la publicación de sus mensajes en los diarios nacionales. El mecanismo estaba funcionando. Sin embargo, la muerte de Genaro Vázquez queda un poco a la incertidumbre, pues se menciona que fue golpeado en una manifestación, se llevó a un hospital y en el hospital lo remataron, o que en un accidente automovilístico por una falla mecánica murió. Y en esa época se escuchaba mucho que a los cabecillas de los movimientos fallecían en accidentes automovilísticos por fallas mecánicas. Posteriormente se realiza un secuestro a Leon Hardy, cónsul estadounidense, se liberan presos políticos. Sin embargo, a la muerte de Garza Sada, todo esto cambia completamente, pues menciona que el gobierno no pactaría con criminales, según dijo el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada. Se dice que ante la negativa a la negociación, la Liga decidió liberar a los secuestrados, pero sí se liberó a Duncan Williams, pero asesinaron a Aranguren. Y en este punto pues ya el mecanismo se quiebra. Y encontré una nota en una página de las que investigué y pues mencionaban que el ministro, quien fuera, le iba a ir mal, ¿no? Porque a mí y a los demás jefes guerrilleros presos también se los iba a llevar el payaso. Así que pues ya sabes a lo que te atienes y comunícaselo a tus camaradas. Una amenaza. Y pues bueno, haciendo una investigación con algunas exalumnas de la Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo, me comentaron lo siguiente. Bueno, en ese entonces el gobernador silenciaba las manifestaciones de muchas maneras, con uso de la fuerza o comprando a los cabecillas de los movimientos, les llegaban al precio. Quienes se mantenían firmes eran desaparecidos, y hubo muchos desaparecidos. También las normales rurales y sus alumnas pues se movían a lo largo y ancho del país, pues había hermandad y fraternidad que tenían por la necesidad de estudiar y de superarse. Cuando se movían en los camiones que había dado el gobierno para salidas académicas en ese entonces, hubo un accidente en el año de 1975 en el estado de Michoacán. En ese autobús iban los cabecillas del movimiento, y en esa época hubo muchos accidentes automovilísticos por falla mecánica. Ahí morían los líderes de los movimientos, y poco a poco pues empezó a correr el rumor de que en algún momento cuando el medio de transporte estaba solo, llegaban y pues provocaban que posteriormente hubiera un accidente. Entonces ya para ya no utilizar tanto la represión, pues provocaban accidentes. Otra maestra me comentó que su papá fue compañero de Lucio Cabañas en Guerrero, en Ayotzinapa. Y pues ella menciona que Lucio Cabañas fue un gran hombre. Mi padre fue su compañero en la normal y estaban hartos del mal gobierno. Querían un cambio, un verdadero cambio. Algo que la Revolución Mexicana no trajo a las clases bajas. Y como dato curioso me comentó que cuando Lucio Cabañas emboscaba al ejército y lo secuestraba para quitarles el armamento y las municiones, lo que hacía solamente era eso.
no los golpeaba, no ejercía la violencia contra ellos. De hecho, les daba clases y los alimentaba. Y no como el ejército solía hacer contra los manifestantes. Y en esas reuniones que se tenían, o más bien que ya se daban, pues el ejército decía, es que nosotros solamente seguimos órdenes directas del gobernador o del presidente. Y la orden era matarlos en caliente. Algo que ya era desde el tiempo del porfiriato. En la época de los 60 todavía se seguía dando la orden matarlos en caliente. Y pues bueno, también otra maestra me comentó que salió con un militar de aquella época y el militar sí le dijo que en alguna ocasión le tocó estar, o más bien recibir órdenes en un lugar en donde había llegado el presidente y literalmente sí fue esa orden, mátenlos. Pero pues todo esto nunca salió a la luz. Lucio Cabañas lo que buscaba era hacer pueblo y estar con el pueblo. Genaro Vázquez, lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella, influenciado por la Revolución Cubana. En este sentido debemos entender de que los maestros son difusores de ideologías en la sociedad y por lo tanto son posibles agentes de cambio. Lucio Cabañas menciona que hay maestros del pueblo que estamos dispuestos a orientar no solo en la educación, sino en la lucha como parte del pueblo. Buscaba la conciencia de clase en la sociedad, pero falló en ella. Recordando tal vez un poquito a Paulo Freire con la emancipación. Y pues bueno, lo que se buscaba era derrotar al pueblo de la clase rica y formar un nuevo gobierno de la clase pobre que generara leyes que protegieran a los mismos y que hicieran valer sus intereses y los derechos del pueblo. Políticas un poco paternalistas tal vez, pero también justas. También se menciona el desarrollo de guerrillas como táctica militar propia del proletariado. No estaba en contra de la democracia, pues ni siquiera existía, sino en contra de la burguesía y de los caciques, de la oligarquía política corrupta. Inclusive creo que suena un tanto repetitivo si escuchamos los discursos del peje, es que la mafia del poder. Y pues bueno, el último comunicado de la brigada fue el 27 de noviembre del 74, una semana antes de la muerte de Lucio Cabañas, quien pues estaba diciendo, nos están matando porque había llegado el ejército a disparar, contestemos con guerra, venguemos la sangre de nuestros compañeros campesinos, formemos grupos guerrilleros en toda la república. Ya existía el rumor de una nueva revolución. Y los principales objetivos eran los siguientes: luchar consecuentemente con las armas en la mano junto a todas las organizaciones revolucionarias armadas, junto al pueblo trabajador y hacer una revolución socialista, conquistar el poder político, algo que siempre se buscó y no se había logrado, y no se logró, destruir el Estado burgués explotador y opresor, y construir un Estado proletario. Una forma de gobierno para los trabajadores, construir una sociedad sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores. Recordando un poquito también aquí a la pedagogía de Paulo Freire. Y como segundo punto, en destruir el sistema capitalista, también el imperialismo, abolir la propiedad privada, nacionalizar los recursos naturales, las empresas, que ya no existiera explotación del hombre por el hombre, aniquilar la burguesía como una clase privilegiada, que la riqueza no estuviese acumulada en un grupo pequeño de personas, sino que fuese una riqueza compartida. Y pues bueno, reconocer a la clase obrera por su trabajo. En pocas palabras, ¿qué se buscaba? Hacer valer el derecho de reunirse, de opinar en público
y en privado al derecho de formar sindicatos, agrupaciones, partidos políticos, asociaciones, para poder escoger y votar por candidatos y gobernadores, representantes políticos, tener voz y tener voto. Sin embargo, en este punto quiero mencionar el acontecimiento de Tlatelolco. En ese punto, pues los medios de comunicación estaban enfocados en México tras este acontecimiento, debido a que también iban a llegar extranjeros por no recuerdo si fueron las Olimpiadas o el Mundial. No estoy muy enterado de los deportes. Entonces, pues para ese punto, sí, el gobierno lo que hizo fue matar a los líderes, a los cabecillas de los movimientos, y poco a poco se empezaban a apagar las posibles levantamientos sociales. Y pues bueno, estas son mis fuentes. Aquí concluyo yo con el tema.